estabilidad laboral, en la cual pues consiste en que todos nosotros los colombianos tenemos el derecho a esa estabilidad laboral con un contrato, ¿sí? Todos los que tengamos un contrato y de cierta forma se puede terminar un contrato cuando hay una justa causa o si el empleador quiere terminarlo, pero este empleador deberá pagar una liquidación e indemnizar al trabajador. Entonces, todos, por ser colombianos, tenemos el derecho y por ende pues, hay como tal una fecha establecida en estos contratos. Buenas tardes. En correlación con lo que dicen mis compañeras, si bien la estabilidad laboral es un derecho que tenemos todos como trabajadores, también es cierto de que existen 4 formas o causas de terminación de contrato por parte del empleador o por parte del empleado. En este caso sería la justa causa, sin justa causa, el periodo de prueba y causas legales. Entonces, para empezar, el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es básicamente un tiempo que tiene entre el empleador y el empleado. El empleador para comprobar o confirmar de que realmente este empleado está hecho para dicho cargo. Y el empleado también pues a su parte y a su vez tratar de demostrar de que es la persona indicada para ocupar dicho puesto. Entonces es un periodo que no tiene que superar los 2 meses, ¿ya? Causas legales. En esas causas legales sí es importante de que nos centremos en que hay varias causas, como por ejemplo la muerte del empleado, la terminación de vigencia del contrato, ¿sí? Como un acuerdo, o la terminación de obra labor, porque como recordamos existen varias formas de contrato, ¿sí? En caso de que la empresa puede entrar en algún tipo de crisis o algo así, que necesite o requiera cerrar la empresa durante más de 120 días, pues ahí sí ya sería como terminación de contrato por causas legales, pero el empleador debe hacerlo saber por escrito al empleado y también hacerlo saber ante el Ministerio de Trabajo. Pasando a causas justas, esta forma de terminación de contrato tiene una particularidad y es que tanto el empleador como los empleados pueden dar por terminado este contrato. ¿De qué forma? De que el empleador no cumpla con lo pactado con el empleado y viceversa, que el empleado no cumpla con lo pactado con el empleador, que sufra de engaños, que el empleado, por ejemplo, presente papeles falsos, documentos falsos, que dañe el buen nombre de la empresa, que dañe los bienes materiales de infraestructura del empleado como tal intencionalmente, y el empleador simplemente que sea una persona que de pronto acose al empleado, que de pronto le falte el respeto por sus intenciones religiosas, todo tipo de agresiones verbales o físicas incluso puede ser causar determinación de contrato por una causa justa. Y la terminación unilateral o sin justa causa es aquella que en el empleador no encuentra ningún tipo de justificación dar por terminado un contrato con el empleado, pero siempre y cuando siempre sí, perdón, el empleador deberá indemnizar a esta persona de acuerdo a lo pactado en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si le faltan cierta cantidad de tiempo para que se culmine un contrato pactado, el empleador deberá indemnizar a esta persona con lo que diga el Código Sustantivo del Trabajo, donde protege al trabajador ante ser despedido sin causa objetiva. Cuando se encuentra en indebilidad, se manifiesta por circunstancias que a la ley le señala. Entonces, ¿qué derechos protege la estabilidad laboral reforzada? En condiciones normales, un trabajador puede ser despedido de su trabajo con o sin justa causa, pues la facultad que tiene el empleador de ser parte de un contrato que es bilateral y consensual. Ojo, hay que recordar que la ley ha desarrollado una figura jurídica de la protección laboral reforzada que siempre ha buscado proteger a cada uno de los trabajadores con limitaciones en debilidad que manifiesta frente al empleador, impidiendo que éste pueda ser despedido sin justa causa o con causa y con objetiva y en algunos casos sin la previa autorización de una autoridad competente. La estabilidad laboral protege siempre al trabajador
trabajador ante ser discriminado por una condición física o de salud, que lo coloque y la Corte lo llama con debilidad. ¿Cuándo procede una inestabilidad reforzada? En especial procede cuando hay despido del trabajador sin que exista una justa causa, que es decir, que esa figura impida que un empleado sea despedido, ¿sí? Por condiciones que no tienen que ver con el desempeño del trabajo, que veremos más adelante. Hay trabajadores beneficiados con la estabilidad laboral reforzada, ya debido a que esto acompaña un artículo de la ley que los protege de los casos en que el trabajador pueda tener puede ser por maternidad, como dice el artículo 239 del Código Sustantivo. Muchas veces a las personas, cuando estaban las mujeres embarazadas, se despiden sin justa causa, debido a que pues la licencia de maternidad se requiere de 4 a 6 meses, dependiendo del tipo de parto, muchas cosas, ¿sí? Y cuando son despedidas, ellas tienen es como una estabilidad laboral, donde les pueden volver a dar el trabajo debido a que no la despidieron con lo que era, ¿sí? Algo que no tuviera que ver con el trabajo. Hay también unas madres adoptantes que gozan de la estabilidad laboral reforzada, ya que las madres adoptantes, no solamente la estabilidad laboral reforzada no solo beneficia a madres biológicas, sino también a madres adoptantes. Esto en virtud dispuesto en el numeral 4 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay una estabilidad laboral reforzada a las personas discapacitadas, que eso lo dice el artículo 26 de la Ley 361 del año 1997, donde gozan la estabilidad laboral reforzada que impiden el despido en ocasión a esa discapacidad sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo. Eso aplica para trabajadores con niveles de discapacidad que impliquen la pérdida de capacidad laboral de por lo menos del 15%, ¿sí? Básicamente esos son los trabajadores que pueden ser beneficiados de la estabilidad laboral reforzada, y recordemos que la estabilidad laboral reforzada no solo aplica para los trabajadores incapacitados, sino también para los discapacitados, también temporalmente por una enfermedad o accidente. Muchas veces hay empresas que se despiden sin justa causa y que piensan que porque la persona se enfermó o se accidentó, entonces los despiden porque van a faltar varios días del trabajo. Muchas veces hay empresas que despiden así, con esa figura de que quieren terminarles el contrato. Entonces, que quiero darles a entender que las consecuencias del despido ilegal de los trabajadores con la estabilidad laboral reforzada, como lo señalamos, los trabajadores sí pueden ser despedidos justamente, pero cuando la ley lo exija. Autorización previa para su despido, hay que indemnizarlos algunas veces, que es la obligación del trabajador, que hay que indemnizarlos debido a que no cumplieron con sus respectivos contratos.